Hola César, buenas tardes. Hola, No tengo ninguna pregunta, solo quería decirte que te quiero mucho. Un montón. Me entra hasta alegría de decírtelo. ¿Qué te puedo decir? bien. O sea, cuando digo un montón son cantidades ingentes. Sé que suena ridículo que un tío de 54 años te esté diciendo esto. Estaba pensando hoy que yo toco música flamenca y el flamenco tiene que ver tiene una cierta raíz que proviene de la música carnática hindú, aunque hubo una desvirtuación porque pensamos que viene del mundo gitano. Y los gitanos tardaron 2000 años en llegar de allí para acá. Aún así, el flamenco tiene una carga espiritual muy grande. Entonces, escuchaba hoy algo de música carnática y muchas veces me lleva a ese estado o me trae esa paz o percibo algo que considero espiritual. Que me ocurre también algo parecido cuando estoy contigo o cuando se practica autoindagación y la mente se aquieta. No sé si querías decirme algo acerca de eso. Porque en la India no sé si tú... Supongo que solo me relaja. La mente lo considera agradable, le gusta. Y cuando la mente experimenta algo agradable o que considera placentero, se calma, pero no se disuelve. Sin duda. Se disuelve si se busca el lugar de origen de la mente. Sí, entiendo que si me enredase con esto de la música sería nada, pues eso, un enredo. No, Pero no, no hay sí, nada de malo con que la mente se calme. ¿Cómo se llama? ¿Música qué? la música carnática en general. Cuando uno profundiza, sí, cuando uno profundiza, claro, te das cuenta que alguna de esa música fue compuesta te hablo de música milenaria que se ha traducido, que se ha pasado de generación en generación. O de poesía. Y cuando uno profundiza en alguna de esas canciones o letras, resulta que fueron compuestas o escritas por personas iluminadas, o es lo que dice la tradición. Mm. Entonces, claro, eso me recuerda, por ejemplo, a algunas cosas que he leído de San Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, y todo esto, en donde se ve que efectivamente están escribiendo a lo mejor una poesía muy bonita y están hablando del amado o de tal. Y es una cosa que a mí personalmente siempre me llegó, incluso antes de saber lo que era la iluminación o entender lo que era la iluminación. Me llegó eso. Entonces, sí, la verdad es que tengo mucha sensibilidad con eso, con algunas de esas músicas y algunas de esas poesías. El músico te gusta, te parece algo agradable, placentero, y la mente se calma, Sí, pero luego vuelve a sus antiguas jugarretas. sí, Por eso hay que sumergirla en su fuente, de dónde surge la mente. ya sabes que te he comentado todo esto para que me dijeses eso que me estás diciendo. Porque veo los altibajos, claro. Me preocupan poco los altibajos. ¿A quién? ¿A quién le preocupan los altibajos? Mm, Sí, A mí. Ahora ese mí, ese yo, ¿de dónde surgió? Esa es ahí hay que ir, por así decirlo, un paso más adelante.
surgen de mí. ¿Mm? Por lo Sí, tanto, yo soy el lugar de origen, yo soy la fuente. ¿A quién le surgen? A mí. ¿A mí quién? Me interesa es conocer la fuente, es decir, conocerme a mí mismo como la fuente. sí. Y esa es la música tradicional, si se quiere, india. Están pasando muchas cosas ahora mismo que mi mente es imposible de digerir. ¿Mm? Es la sensación que tengo ahora mismo. La mente sería incapaz de digerirla. Quiero decir que la mente tenía alguna otra pregunta surgido, pero ya sabes, de repente ya no hay pregunta, no hay nada. A veces, cuando practico autoindagación, la mente espera como una respuesta. No hay respuesta porque hay silencio. ¿Quién soy yo? Ya ni siquiera pregunto quién soy yo. En el momento en el que me centro en ese yo hay silencio. Entonces parece que la mente está esperando algo más que eso, en algunas ocasiones. Como si fuese a llegar una respuesta. Una respuesta para ella, para que ella lo entendiese o para que ella... Eso no es así. Esa es la respuesta, el silencio que deja la pregunta, que se reconoce como yo, diferente al que hizo la pregunta. Un silencio que ya está allí, que no hace nada para ser, es decir, que existe libre de esfuerzo. Yo creo que sé que eso siempre está ahí. Es el ruido mental el que me distrae de eso. No, no, Y uno siempre está ahí como eso. Esa es la parte importante, reconocer eso como nuestra realidad, nuestro estado natural, lo que realmente somos. sí, No algo que yo experimento. Y yo lo experimento, me identifico con el yo mente, ¿sí? El experimentador, el sujeto, el conocedor, el vedor.
Siento la necesidad de estar contigo. No es una necesidad, es un impulso que me vino hace no mucho. Un impulso de verdad. O sea, es la primera vez en mi vida que digo, No es tu voluntad. no, está aquí ahora mismo esa cosa enorme, que te quiero muchísimo. Creo que no tengo otra forma de expresar lo que... Cualquier tipo de cosa que me ocurra, que son cosas pequeñas, claro está, no me condiciona luego para pretender volver a recuperarla, por decirlo de alguna forma. No entiendo. Y ah, cuando uno experimenta, escuchas una música que te gusta mucho, te gustó tanto que quieres volver a escucharla. ¿Por qué no? Pero lo que me ocurre contigo es que si se experimenta cualquier cosa, se experimenta y ya está. Pero luego la mente no me dice, vuelve a eso, vuelve a eso, vuelve a eso, quiero eso, quiero eso. No me lo dice. No sé si eso sería bueno o malo, porque de alguna forma me obligaría a estar aquí con más intensidad o con más... eh, ahora mismo está hablando mi mente. Correcto. Sí, está contando ahí un rollo que lo Y a lo flipa. que te das cuenta, Sí, el tren de pensamientos se descarrila, sí. la cadena de pensamientos se rompe. En estos momentos incluso uno percibe si el cuerpo estaba en tensión o no, como si empezase a percibir todo, cuerpo. Piérdete en el silencio. Olvídate de las sensaciones, de lo... Toda experiencia es de la mente.
Lo que la mente experimenta es la mente. Ella se divide en dos, sujeto y objeto, experimentador y experimentado, que ve y lo visto, observador, observado, conocedor, conocido. Observa el silencio hasta que te des cuenta que te estás observando es a ti mismo como el silencio y que ese silencio es consciente, es conciencia. Muchas gracias, César. Voy a hacer el esfuerzo por bajar la mano. Yo la bajo por aquí, si es de la otra. Solo quería, César, perdona. Quería decirte que cuando llegue el momento sí te avisaré porque iré a verte, César. Muy Sí, bien. te quiero muchísimo. Hola César. Mira, Eh, mira, sobre esto último que has puesto del karma de Ramana Maharshi, ¿mm? sobre esto último que has puesto de Ramana Maharshi, de no rectificar el karma, sino dejarlo, me ha venido acerca de una situación que ahora ocurre, que es, bueno, que alguna vez ha salido, que es acerca de mi hijo. Que lleva, bueno, ahora tiene 17 años el pequeño, pero lleva 5 o 6 años que su conducta es muy hostil y tanto a su padre como a su madre. Y mi hija y mi madre me dicen que lo lleve al psicólogo y una amiga me dijo que habían las constelaciones familiares. Y yo ni creo en los psicólogos y hoy me puse a mirar algo de lo de las constelaciones familiares y me sonó un poco como a lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, la pregunta era si dejarlo así, es que no sé, no preocuparme o me ocupo o no sé. Véndete, Estoy como, véndete y sí, hay un poder superior que va a hacer que digas lo correcto, que hagas lo correcto, etcétera, etcétera, etcétera. mm, La idea de ser el hacedor es el problema. sí, La enseñanza es sumamente simple y básica, los conceptos son muy pocos. sí, es como... Para mí es como dejar que fluya y lo que dices tú. ¿Quién va a dejar que fluya, que corra? ¿Y Ya, quién es el que le va a dar permiso que las cosas fluyan? sí que fluya lo que tenga que fluir. Es que no sé, es como si estuviera ahí, como que por una parte
algo me dice que esto ya se resolverá por sí mismo y por otra parte, pues hay como, parece como una presión externa que me dice, tienes que hacer algo. ¿Quién va a hacer qué cosa? Volvemos al mismo punto. Sí, el psicólogo. Yo no he dicho nada de psicólogo. No, ya, pero bueno, yo tengo mi opinión sobre eso y bueno, Ah, bueno, muy bien. creo que es como un ciego que guía a otro ciego, no sé. Bueno, gracias, César. Era solo eso. Mientras está el ego, está la duda, está la confusión, están los problemas. Sí. El ego quiere aclarar las dudas y quiere aclarar la confusión cuando es la duda el que duda, la confusión y el confundido. Si entienden esto, se olvidan de todo eso. Y se acaba de pedir auxilio a alguien fuera, porque todo está ahí adentro ya. La inteligencia suprema está allí, de donde surge todo conocimiento que sea necesario, impulsa toda acción que sea necesaria. Pero el ego quiere ser el hacedor y anda buscando las maneras correctas de hacer las cosas. Es como querer una herida, hacer algo sobre eso que ya por sí mismo ya se cura, ¿no? Colocar algo ahí como si pudiéramos hacer nada. Bueno, gracias, César. Bueno,
Buenas noches, César. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿algún, alguna pregunta, alguna reflexión que me gustaría compartir contigo? Em, una creo que le acabas de contestar a Javi o a Javier. La pregunta que tenía es si la conciencia está siempre presente, ¿qué es exactamente lo que impide el reconocimiento, reconocerla aquí y ahora? Y de lo que le has contestado a Javier es el yo, la mente. Pensar yo soy el cuerpo. A lo que dejo de Eso es. pensar que soy el cuerpo, me doy cuenta de que soy conciencia. Ese es lo que se llama el velo de la ignorancia. Correcto. Así que cuando se sumerge el ego en la conciencia, Ujú. desaparece el velo. Es como Correcto, una cosa es la otra, es lo mismo. correcto, Vale. correcto. Ok. Ayer, cuando iba por la calle, me iba fijando en la gente y veía caras, interpretación lógicamente mental, caras que indicaban dolor, sufrimiento, tristeza, emociones varias. La pregunta es si el sufrimiento ajeno o el sufrimiento propio que pueda tener uno juega algún proceso de alguna forma en la disolución de ese yo ilusorio. El, Si tiene sufri- algún papel activo o tiene algún... el sufrimiento, si no es sufrimiento, la búsqueda no surge, no comienza. No surge la pregunta acerca de la raíz o la causa del sufrimiento, que es el ego. Ujú. Es entonces como si fuera necesario. Mm. Paradójicamente, sí. El Ramana despertó gracias al mayor de los sufrimientos, que es el miedo a la muerte. Ujú. Mm. Eso es así en, en todos los casos. La Es mayoría, decir, la mayoría que yo sé. En el mío fue así. vale, ok, vale. El sufrimiento mental, ni siquiera el físico, Ujú, sino el mental. ujú. Em, y como la mente siempre está jugando, siempre está creando, siempre está rechazando, siempre está analizando, siempre está descartando o apropiándose de cosas, em, pensaba, la mente pensaba hasta qué punto la autoindagación puede ser un juego de la mente. La mente puede que juegue con la indagación. Quien Ujú, indaga es la mente. ujú. Ahora, si la indagación, si uno no juega con la indagación, sino que se entiende lo que realmente significa la indagación, entonces la indagación disuelve al indagador, es decir, a la mente. Y hay forma de discernir cuando está jugando la mente para hacerse importante, interesante o pensar que se avanza con la autoindagación y cuando es seria, real, sólida. ¿Hay Cuando, alguna forma de cuando diferenciar? o se queda genuinamente quieta o simplemente se sumerge en su fuente. O sea, que esa es la señal, digamos, correcta, la quietud,
que permite eh, esa inversión, ese de disolverse en la fuente, mientras que si hay autoexploración o hay un seguimiento del pensamiento, hay unas conclusiones o hay una autorreflexión, todo eso no es más Correcto, que jugar. correcto, Y cuando surge ese jugar, lo que se recomienda es volver a parar. correcto. Entonces, a ver cómo se podría decir, es como un caballo desbocado en el que tratamos de reconducirlo con las riendas, pero no tiene que haber esfuerzo en esa quietud. No, no, no con las riendas, le ofrecen un pasto más agradable, más sabroso que el que está comiendo afuera. ¿Sí? Es la manera de regresar a ese animal salvaje al establo, de que no salga del establo, que se quede en el establo, ofreciéndole un pasto mejor que el que pueda comer en otro lado. Eso sería como una especie de, iba a decir, de trampa, de seducción. Correcto. Lo que estamos es seduciendo la mente a que busque su lugar de origen. Al hacerlo, desaparece en su lugar de origen, no se disuelven. Y se, pero no se va a dejar engañar tan fácilmente, ¿no? Quiero decir que, Es un dicho pens- así, parece... La mente no es más que un pensamiento. Yo soy el Sí, cuerpo. sí, ¿De dónde surgió ese pensamiento? Esa es la manera surge. de dirigir la mente a su fuente. ¿De dónde surgió el pensador? Surgió de algún lugar, en algún momento. En la noche desaparece. ¿Dónde desaparece? ¿Sí? ¿Y de dónde surge? La indagación por eso solamente se puede hacer en la vigilia, porque la mente desaparece en el sueño profundo. Uh-huh. Y vela la conciencia como la experiencia misma del sueño profundo. Oscuridad plena, ignorancia plena. Y luego vela otra vez a la conciencia proyectando todo este mundo en ella. Eso es lo que se llama el poder de la conciencia. El poder, un poder que se llama velo y el otro se llama proyección. Pero es la misma mente, el velo y la proyección. Y hay alguna explicación de cómo al pasar de la vigilia al sueño profundo, esa disolución de la mente en la conciencia en el sueño profundo, es decir, ¿hay algún tipo de, sí, explicación? Es decir, en la vigilia está presente y cuando nos vence el sueño o el sueño cae y pasamos a esa fase de sueño sin sueños, que la mente se disuelve en la conciencia, ¿hay alguna explicación? ¿Alguna... No, ni siquiera nadie ha podido descifrar ese misterio, ni va a poder hacerlo nunca. No tiene porque no tiene motivo, ni razón, ni nada. Es que Cu- es Cuando, algo fantástico. cuando sí, cuando mucho se puede decir que es debido a las tendencias. Todos saben que surge de manera espontánea. ¿Sí? La manifestación aparece de manera espontánea. En esta escuela no se acepta la teoría de la creación, que implica tiempo, Uh -huh. sino es espontáneo. Todo el mundo
Pasa espontáneamente, sí, sí. No voluntariamente, espontáneamente, de la vigilia al sueño onírico o al sueño profundo. Ujú. Del sueño profundo o al sueño onírico o a la vigilia. Y se habla de manifestación siempre y cuando se considere como otro, aparte de la conciencia. Porque nada de eso existe independientemente separado de la conciencia. Es que me parece asombroso. Correcto. Cuando uno indaga honestamente, sinceramente, profundamente, uno se da cuenta que yo no tengo nada que ver con nada de esto. Y lo sabes sin proceso intelectual, o simplemente te das cuenta, ¿m? De que no eres la mente, eres la conciencia de la mente, aquello que es consciente, aquello que es conciencia. De que tú no estás haciendo nada para que eso suceda o no suceda. Sucede de manera espontánea. Cualquier manifestación surge de manera espontánea y la conciencia es libre de fuerza. Por eso le decía a Samari lo del poder superior, lo de entregarse porque hay un hacer, no hay un hacedor, y entonces es abandonarse, las cosas tienen que surgir, impulsa toda acción, le decías, ¿no? Es decir, no hay hacedor, permite o Por se va así, a hacer las cosas. por así decirlo, Sí, realmente ni siquiera hay acción. Este conocimiento, si realmente se entiende y se aplica, es fascinante. Se devela inclusive el funcionamiento de todo, todo así. Conócete a ti mismo y lo demás viene por añadidura. Por eso los sabios nunca dicen, bueno, conoce todo lo demás y luego conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo y lo demás llega por así, llega por añadidura. Conoce el reino de los cielos primero y lo demás viene por añadidura, solo. ¿Mm? El reino de los cielos es ese trasfondo ininterrumpido de silencio. hablas obviamente de los reinos de los cielos en esa versión, digamos, católica, cristiana. Mm. Eh, en- Dado que has nombrado esto, ¿existe para ti alguna diferencia entre lo que se puede llamar sagrado y profano? No, O sea, todo es lo mismo, sin separación, sagrado y profano. no, en el estado natural no hay conceptos de sagrado y profano, porque no, Claro, es mental, claro, tiene que haber otro, ¿mm? Y alguien que vea al otro y lo considere como sagrado y profano. con lo cual todo es lo mismo. En ese sentido, digamos, único. En lo mental sí que hay sagrado y profano, pero por decirlo de alguna forma, no hay diferencia entre lo sagrado y lo profano en términos de conciencia o de perspectiva de conciencia. Es todo En, lo mismo. en términos de conciencia no existe nada sino conciencia. La división sujeto-objeto es mental y la mente misma. Por eso a veces indicas lo de, en términos relativos, sí que hay diferencia, es decir, a nivel mental o en el día a día, esa diferencia entre sagrado y profano, entre correcto e incorrecto, entre mal y bien,
en nuestro día a día, en la vida práctica, se marcan diferencias o marcamos diferencias a nivel o desde la perspectiva de la conciencia, solo hay conciencia, pero Correcto. para, pero para manejarse se emplea o empleas a veces lo de relativo, ¿no? Eso desaparece cuando desaparece el ego también. Para que sepas lo que es correcto, debes tener una preconcepción, una idea Uh preconcebida -huh, que es incorrecta. uh Y para que sepas lo que es incorrecto, necesitas una idea preconcebida de lo que es correcto. El ego funciona, tiene que discriminar. ¿Sí? -huh. Proceso de discriminación es a través del uso del intelecto. Pero el intelecto necesita esa preconcepción para poder funcionar, necesita el conocimiento previo, ¿ok? Para discernir, discriminar entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Por eso, si desaparece el conocimiento, el intelecto se queda sin trabajo. Al quedarse sin trabajo, ¿sí? Esa función del ego desaparece y el ego sin ninguna función, ¿verdad? También desaparece. Sí. Y ego, intelecto, conocimiento, memoria, ¿sí? Ese es el aspecto sutil de la mente. Este es el aspecto material o grueso o grosero de la mente. Y las tendencias es el aspecto causal, es la causa de la aparición de lo sutil y lo grueso. La conciencia está Con, más allá de la causa, no es la causa de nada. ¿Sí? uh -huh. Con lo cual, eh, cuando se sumerge el ego en la conciencia y desaparecen los conceptos, porque no hay un alguien o no hay una conciencia de ser, un ser individual, un agente individual, autónomo, etcétera, esa perspectiva relativa de bien y mal en la vida práctica, eh, por ejemplo, con todo lo que ocurre en el mundo, mm, sabes que todo es conciencia, en el día a día adoptas una perspectiva práctica para ir funcionando, pero se es capaz de ver en una situación en la que, digamos, ese evento de iluminación o ese despertar ha tenido lugar, esa diferencia entre correcto, incorrecto, bien y mal de cómo está el mundo, tiene lugar, existe en esa persona, es decir, o lo ve con una perspectiva lejana La de... perspectiva es completamente diferente. Por así decirlo, está consciente de las circunstancias. Ajá. Puede que sean agradables, desagradables, que tengan sentido o no, pero No afecta, ni aceptan ni rechazan, no emite juicio. no emite juicio. No surge siquiera el juicio, no surge. Por supuesto que el sabio está consciente del entorno. Ujú. Por eso el comportamiento del sabio, su comportamiento está basado en el conocimiento de que el entorno es sí mismo. Por lo tanto, no puede tener conflicto con nada, ni siquiera con el conflicto. Y si se preocupa es por el colectivo, Mm. no por él como individuo. Eso puede ser visto como frialdad por parte de un tercero, es decir, ver a un sabio que no toma partido, simplemente es consciente de lo que pasa en el contexto y digamos que se ocupa o preocupa en todo caso por el colectivo, puede ser visto como frialdad, No, eso es parte de como... su destino. Si su destino está en involucrarse, se involucra. Gandhi y Ramana eran sabios. Ramana no se dedicó nunca a la actividad social. Gandhi Ujú, sí. ujú. En Con lo este cual, sentido, volvemos, perdón, volvemos a un comentario que hiciste ayer de esa.
espiritualidad nueva era, ese neo-advaita, Sí. que es permisivo en el sentido del comportamiento egoico. ¿Mm? ¿Me sigues? El sabio es Ujú, incapaz, no puede, porque el otro es sí mismo, ¿no? Ama a tu ujú, prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque es ti mismo, ujú, eres tú mismo. Entonces sabes que lo que le das a alguien te lo das a ti mismo, que lo que le niegas a alguien te lo niegas a ti mismo. ¿Mm? Y en el mismo contexto, me acuerdo de dos casos, de dos devotos de Sai Baba. Eh, Baba le preguntó a una señora, ¿qué pasó con la construcción de la escuela? Me dice, estamos esperando que lleguen los fondos al banco. Me dice, le dijo, no, comienza, ¿ok? Y yo me encargo de que los fondos lleguen al banco. Y a otro le preguntó, ¿y el hospital? ¿Qué pasó con el hospital? No, que estamos pensando, dice, no, no pienses nada, hazlo, yo me encargo de... O sea, todo aquel que realmente se olvida de sí mismo, ¿ok? Si el universo entero conspira, ¿m? El colectivo coopera con lo que es colectivo. El individualismo, así como el individualismo coopera con el individualismo, las ideas se conglomeran, ¿sí? Eso se ve reflejado en los grupos religiosos, espirituales, políticos, económicos, clases sociales, etcétera, 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 ¿sí? Son como burbujas que se van aglomerando, pero es el mismo principio, ¿sí? Y todo eso genera caos y conflicto. ujú. Y todo eso está basado en el ego, en el sentido de individualidad, que promueve una actividad individualista egocentrada, ¿sí? Ujú. Para mí o para este grupo, ¿sí? Y los demás que vean cómo hacen. Pero ese sabio o esa persona que piensa en términos colectivos, no es que las cosas se arman o el puzzle se arman porque se piensa en términos de colectividad, es decir, lo que aparece en escena no es una recompensa por haber hecho el bien colectivo, No, ¿verdad? es un movimiento natural. Si yo funciono en términos del colectivo, yo como el colectivo me beneficio, ¿no? O sea, el beneficio es colectivo. Yo no he conocido todavía un sabio que, que piense en sí mismo más allá de la satisfacción de sus necesidades básicas. Que le interese algo más que lo mínimo o lo necesario para la manutención del cuerpo para continuar esa calidad de actividad, de acción. Con lo cual eso puede ser un buen indicador de lo que comentábamos ayer y tú me has recordado sobre el neoadvaita, es decir, en el fondo, cuando alguien busca su propio beneficio individual con esas sesiones o esos libros o esas charlas o esas historias, es obvio que está pensando en su lucro individual, con lo cual esa persona, digamos, tildada de maestro, de pseudomaestro, o como se le quiera llamar, en el fondo está buscando su bien individual. Eso podría ser una señal de diferencia entre los neoadvaitistas. ¿Acaso esas personas, incluyendo los que tú has mencionado, no cobran una entrada para hablar con... ¿Cierto? ¿Cómo le pones un precio a esto? Ujú. Absurdo. Cuando todos los que realmente hablaron de esto, que sabían de esto, vivían de qué? De la caridad, de lo que iban recogiendo en el camino según se lo iban dando.
aceptaban la ayuda, pero ni siquiera la pedían. El mismo Jiddu Krishnamurti Mm. se colocaba una caja no sé, un recipiente con una ranura y donaciones, listo. Y aparentemente no se llevó nada y antes de morir prácticamente lo había entregado todo. Y creo que murió con lo que tenía puesto y la pluma con la que escribía. Y con el resto prácticamente él consideró que no había mejor trabajo social que la educación real y creo que se hicieron institutos donde se enfatizó, donde este conocimiento era parte del pénsul, donde él mismo interactuaba con los estudiantes, ¿no? Hay una anécdota que me impresionó mucho cuando la escuché en el Ashram de Ramana Maharshi, donde venía una comitiva grande y no había comida en el ashram y una de las normas principales del ashram era que a los que los visitantes llegaban había que darles de comer, hay que ofrecerles alimento y techo. ¿M? Y estaban todos preocupados porque no había, y lo que había era no sé, una pequeña cantidad de arroz. Y Ramana no dijo nada, se paró y se fue a la cocina y empezó a cocinar el arroz. Y los devotos le dijeron, Swami, pero eso ni siquiera alcanza para nosotros. Y él no dijo nada. Y de repente llegó una donación de leche y le puso un poco de leche al arroz. Y luego llegó una donación de azúcar y le puso azúcar al arroz. Y luego llegó una donación de ciertas eh, especias como cardamomo, clavo dulce, canela, y se las fue poniendo al arroz. Y luego llegó una donación de hojas de cambures. Y luego llegó, ahí iba llegando así, una donación de idlis, que son una comida en particular en India, que son como unos bollitos de una mezcla de arroz y trigo. Y todas las salsitas, los chutneys, y el sambar y el rasam con que se come eso. Y cuando llegó la comitiva, estaba todo listo para que todo el mundo pudiera comer. Y de postre, comieron el arroz con leche que había preparado Ramán. La señora Ratanlal estaba encargada de la cocina. Ella le cocinaba baba durante muchísimos años, más de 40 años lo hizo. Y se encargaba de la cocina en un ashram que quedaba en el norte de India, en la zona de veraneo de India, que son las montañas del norte, Uti, por ahí arriba, Canal. Y se había acabado la comida y llegó una comitiva de no sé cuántas mil personas a visitarlo. Y la señora Ratanlal decía, no hay comida. Ok. Y ahí estaba el profesor Anil Kumar, que era el traductor en esa época, y fue a hablar con Baba. Le dijo, Swami, no hay comida. Señor Ratanal dice, no hay comida, ¿qué vamos a hacer? Y Baba dijo, no puede ser, no puede ser, eso no puede ser. Y mandó de regreso a Anil Kumar a hablar con la señora Ratanal y cuando abrieron las alacenas, estaba lleno de comida. Y nosotros lo vivimos, o sea, la ventaja de, claro, ser un señor muy particular, pero nosotros vivimos eso prácticamente día a día, ¿ok? Que pudimos de forma tangible, palpable reconocer,
Sí, de que hay un poder superior, de que no falta nada. Asombroso. Le tengo compañía, Una, gente que yo conozco que va a decir, no te vayas, quédate un tiempo más. Y le decía, pero es que no tengo más, no tengo más dinero. No, ¿sabes? No tengo visa. Y cuando llegaba al cuarto, la visa estaba estampada en el pasaporte. Ah, eso eran cualquier cantidad de cosas que sucedían a diario. Entonces, ajá, eso es lo que simbólicamente representa tu propia realidad, sí, con un nombre y una forma. Si pareciera que estuviera materializado con nombre y forma. Y me dice, yo soy tuyo, ¿qué más quieres? ¿Por qué te preocupas si yo estoy aquí? El ego es el que se aferra a a su conocimiento limitado, ¿ok? Sus capacidades limitadas para resolver mm, no solamente sus problemas, sino los del mundo también. mm. Bueno, seguramente lo que vivisteis es es como una prueba, una prueba no, es, es el ver ese poder superior o ese hacerse cuando se necesita. Al que Lo- eventualmente te reconoce como tu propio ser, mm, lo que uno realmente es. Nos decían, si corres detrás de la sombra corre delante de ti. Decía, qué mm. tontos son ustedes cuando tratan de dar un salto para caerle encima y aplastar la cabeza de la sombra. Sí, dense la vuelta. Sí, miren hacia la luz que proyecta la sombra. Y a donde ustedes vayan, la sombra corre detrás de ustedes, al revés. Y la sombra es el mundo. Mm. Había un ministro que trabajaba en la corte de un rey y era un erudito, especialmente en materias espirituales, lo que llaman un pandit. Mm, sabía. Y un día el rey le preguntó algo al ministro y el ministro respondió y el rey le refutó y no pudo decir nada porque está en la corte, es el rey, pero por dentro estaba hirviendo. Y de regreso a su casa y cómo se le ocurre, yo que soy, yo sé lo que yo sé, yo sé, yo sé. Y cuando llegó a su casa estaba, bueno, peor todavía. Y la esposa le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan molesto? Y le cuenta. O sea, y le dice, bueno, pero ¿por qué no renuncias? Estúpida mujer, ¿cómo se te ocurre? Sí, no es que nosotros... No, le pregunta, ¿pero qué fue lo que te preguntó el rey? Esto y esto y esto. ¿Y qué fue lo que le contestaste? Esto y esto. Dice, por supuesto que estás equivocado.
¿qué sabes tú? Que solamente lo que sabes es limpiar, lavar y cocinar. Y dice, bueno, ok, está bien, está bien. Y estás tan molesto como el rey, ¿por qué no renuncias, pues? Estás loca, tú no ves que dependemos del rey. Y la mujer le dice, ¿y tú te crees que eres un erudito? ¿Dependes tú del rey realmente o dependes de un poder superior? Y eso le cayó como a ver quién era el sabio, él o la mujer, que era solamente que lo que sabía, se supone que solo lo que sabía era cocinar, lavar y limpiar. El sabio dijo, bueno, yo quiero saber cuál es la verdad y se sentó en el suelo y no fue a trabajar, se sentó a meditar y dijo, de aquí no me levanto hasta que yo no sepa cuál es la verdad. El rey, pasaron los días y, sí, ¿por qué el ministro no viene? Mandó una comitiva a su casa, sí, a ver qué era lo que pasaba con el rey. La comitiva llegó, el rey ni se inmutó, el ministro ni se inmutó, se quedó sentado en el suelo y ni siquiera abrió los ojos. Le preguntaban al esposo, ¿qué es lo que está haciendo? Y eso no sé. Se sentó y dijo que no abría los ojos hasta que no descubriera cuál era la verdad, su verdadero ser, de quién él dependía realmente. Y esa comitiva le pasó el mensaje al rey, el rey quedó muy impresionado con la actitud del ministro. Y todos los días enviaba gente a su casa a ver qué era lo que les hacía falta y el rey mismo suministraba todo para que él pudiera continuar con su búsqueda. No sé si me explico. Luciana creo que no viene los fines de semana, ¿verdad? Se va de retiro. No, echando broma, el retiro es echando broma. Todo lo que yo diga aquí es por experiencia directa. Si yo no sé algo, digo no sé. Especialmente cuando me preguntan acerca de cosas personales, familiares, yo no sé qué hacer con eso. Es algo, primero la pregunta es personal, de si es posible, si voltearla y ponerla de forma impersonal y una respuesta de esa forma, bien, pero el resto es muy raro que yo me involucre en la vida personal, pues ha habido casos, pero muy raro. En la India también en los satsans se le hacían preguntas de ese tipo personal a, a los sabios con los que tú estuviste. Hay unos, Llegaban a hay unos que sí y otros que no, hay unos que se involucran y otros que no. No, pero es previo. Es decir, si la gente formulaba preguntas o formulaba peticiones o formulaba escenarios para que el sabio resolviera o le diera sugerencias. Sí, una de las cosas que algunos devotos de Ramana decían, nosotros veníamos acá para que Ramana disolviera nuestros problemas y al llegar acá nos resolvía a nosotros y se acababan todos los problemas. ¿Mm? Ujú, Mucha gente llegaba y la misma atmósfera era como que si todos simplemente se disolvía, se diluía, se derretía, quedaba reducido a cenizas. ujú. Aunque yo pasé mucho tiempo con Baba y con Señor Ratandal, había algo con Ramán y con el Ashram y todo que es muy particular. A lo que yo crucé la puerta
Yo sentí que estaba entrando en la casa de mi abuelita. Y esa abuelita que te quiere más que tu mamá y tú quieres más que tu mamá. Sí, como que estoy entrando en el patio de mi casa. Era algo, una sensación familiar. ¿No? Y la primera pérdida de conciencia de cuerpo sucedió ahí, delante de la estatua de Ramana. Y una de las cosas que donde mi mente entra en estado de shock y ahí colapsó, la estatua estaba viva, ¿sí? Respiraba. Y yo me movía por un lado y para el otro. Y la mirada me seguía. Ahí dije, no, hasta aquí llego yo. ¡Pum! Hasta ahí llegó la mente, ¿sí? Cualquiera dirá, bueno, este está loco, lo imaginó él, su propio. Yo te lo vendo como lo compré y hagan con eso lo que quieran. ¿Sí? Y ahí empezó, sí, esa, esa pérdida de identificación con el cuerpo. Bajo la mano, porque creo que hay alguna persona que quiere participar. Ok. Gracias, César. Bueno, Elizabeth. Hola, maestro, muy buenas tardes. Quería hacerle una pregunta. Si no hay hacedor ni acción, ¿lo que a pasar va a pasar? Si no hay ni hacedor ni ¿Cómo acción, dejar, no va a pasar nada. Ni y nada. dejar de, Ah, y dejar de preocuparme cómo dejar de preocuparme? si el que se preocupa deja de existir, ¿dónde está el espacio para la preocupación? ¿Quién se Mm, preocupa? Yo, yo, Elizabeth. Ese yo es solamente un pensamiento. Yo soy Elizabeth. ¿Mm? ajá, yo La, soy ra- la que me... la raíz de todos los pensamientos es ese pensamiento. Yo estoy preocupada y estoy preocupada por esto, ¿sí? Yo y esto. Sujeto y objeto. El Objeto. objeto, si yo soy el sujeto de la preocupación que causa un objeto o de la felicidad que causa un objeto. Por lo tanto, la felicidad y la preocupación son ilusorias, tan ilusorias como el sujeto, porque ambos son pensamientos, son el mismo pensamiento, realmente no hay muchos pensamientos. Todos los pensamientos son el pensamiento yo. El Todos pensamiento los El pensamiento yo surge y con él y se trae todos los demás pensamientos. Por eso la preocupación. Correcto. Y sin hacedor ni acción, no hay nada. Que yo sepa, no. Entonces todo es el pensamiento de preocuparme. ¿De quién? Yo. Yo. Ok. ¿De dónde surgió ese yo? Vamos a ver. De la final no se ríe porque uno es el lugar mismo de donde surgió el yo. Que no es un Mí. lugar, es lo que yo soy. Ujú. Yo como conciencia. Y entonces lo que va a pasar, va a pasar. Por ¿Para qué así, por preocuparme? así decirlo. Todo eso son, todas las respuestas son para el ego. Son maneras el sabio malcría al ego por un tiempo.
Ujú. ¿Mm? Porque si no, el ego no se queda quieto, tienes que decirle algo. Sí, si no, no está quieto. Mientras el buscador va madurando, se da cuenta de que la forma como se está aproximando el tema realmente no disuelve al ego, incluyendo el ego tratando de disolver el ego, que sería un absurdo. Sería como un ladrón que se disfraza de policía y sale por ahí a capturar al ladrón que es el mismo. Eso nunca va a suceder. El ego nunca va a cometer suicidio. Ujú. Entonces al ego se le seduce. Ok, se le seduce. Claro, a ver, ¿de dónde surgió el ego? Ir a la raíz de dónde surgió. Como no puede quedarse quieto y quiere hacer algo, se le dice, bueno, haz esto. Sí, busca el lugar de origen del ego. Ah, muy bien. Y no llega. Sí, en el camino desaparece. Se esfuma. Mm. Y te das cuenta que realmente nunca existió, No, que fue solamente un pensamiento. Yo soy el cuerpo. cuando hay identificación con el cuerpo. Yo soy un individuo. ¿Sí? Este individuo es el que es consciente. Por eso al ego se le llama la conciencia individual o el individuo. ¿Sí? Si yo soy un Oh. individuo y yo soy consciente, esa conciencia debe ser obviamente del individuo individual. ¿Sí? Ujú. Entonces, ¿para qué preocuparse? ¿Ah? ¿Tienes un problema? No tienes solución. ¿Para qué te preocupas? Pues ¿Tienes sí, solución? ¿Para qué te preocupas? pues sí, es correcto. Muy bien, muy bien, maestro. Muchas gracias. A la orden, Presentación. Gracias. a la orden. Erika. Hola, buenas tardes a todos. Em, ¿Me podría explicar, por favor, maestro, cuando dice la expresión duda del que duda? ¿A qué se refiere? Ver quién es el que duda. Soy yo el que duda. ¿Quién es el que duda? Yo. ¿Sí? Soy yo el que duda. ¿Quién es el que duda? Eso es dudar del que duda. Es ver, indagar acerca de la naturaleza, la realidad y nuestra identidad como el que duda. Es un pensamiento, ¿no? La respuesta a la pregunta es yo. Estoy Donde detrás yo, del yo. donde ese yo pareciera estar limitado al cuerpo, ¿sí? O ser el cuerpo. Eso es lo que se llama, la mente limita la conciencia al cuerpo. Una Se idea, vuelve a dirigir al yo, ¿verdad? Al perdón, final. Al final siempre es
Sumergir al yo. Correcto. ¿Y cómo se sumerge el yo en su fuente? A ver, ¿de dónde surgió ese yo? Y la atención de la mente va hacia la fuente. La ve y luego desaparece en ella. Al principio pareciera que fuera la mente la que descubre la conciencia, pero luego la mente desaparece en la conciencia. Es decir, el pensamiento yo soy el cuerpo desaparece. O sea, que yo como el que descubra la conciencia desaparezco y quedo yo como lo que descubrí. ¿Sí? Quedo yo como conciencia. Porque eso que estoy viendo no es otra cosa que a mí mismo. O sea, el yo que ve la conciencia desaparece y queda la conciencia solamente consciente de sí. Ok, maestro. Cuando realizo autoindagación, eh, me quedo en total silencio ¿Perdón? y ¿Quién se... cuando realizo indagación, ¿sí me escucha? Sí, se te corta un poquito, a ver. Cuando hago indagación me quedo en silencio, pero dura muy poquito y vienen muchos, muchos pensamientos. Con más indagación, poco a poco, esto será más El, prolongado. no, el silencio no se va a prolongar. El silencio el silencio real, que es de la conciencia, es permanente. No, no es interrumpido, es cubierto por los pensamientos. Ahora, mucha gente confunde silencio con quietud mental. ¿Mm? Por eso dice, ese silencio dura muy poquito. Es decir, la mente se queda quieta por muy poquito tiempo. Si la mente se quedara quieta por un tiempo lo suficientemente largo, entonces eso permitiría darse cuenta de que detrás de la quietud mental está el silencio, o que el silencio es el trasfondo donde la mente está activa o quieta. Y luego uno se da cuenta de que ese silencio es lo que uno es. ¿Sí me explico? Sí, eh, sí es una especie de pequeña barrera que aún está ahí. No, la barrera no está ahí. No hay. La mente la nubla. El que ve la barrera es la barrera. Ok, El silencio siempre está allí. No nos damos cuenta porque estamos mirando hacia afuera. Estamos mirando en la dirección contraria a la que miramos hacia adentro. Entonces, empieza a ser primero evidente la presencia de ese silencio. Segundo, que se deje ese silencio. ¿Mm? a continuar indagando. No queda otra. ¿Mm? Es la única forma que yo sepa. Es la única forma. El ego desaparece solamente si se sumerge en su fuente. Es decir, el pensamiento yo soy el cuerpo desaparece si se sumerge en su fuente, que es la conciencia, es el mismo lugar de donde surgió, el mismo lugar donde desaparece en el sueño profundo. Surge en la vigilia y desaparece en el sueño profundo. Ok, maestro. Muchas gracias. Ahora,
Maestro, bueno, puedo hacer otra pregunta. Sí, Eh, hoy tenemos tres preguntas por el precio de una. ok. Bueno, es una pregunta curiosa respecto a Sai Baba Ah, y las manifestaciones que tenía de manifestar oro. O sé que, bueno, he visto que hacía una como ceniza o algo. ¿Usted estuvo presente uh, cuando él lo hacía? uh. ¿Y con qué objeto era eso o para qué era? Ok, primero que nada, yo no le vendo a Saibaba a todo el mundo, esa fue mi experiencia. Ok, ah, inclusive cuando él me dijo que hiciera esto, de una u otra forma, me dijo que hablara de la conciencia, no de él. Él decía que eso no era, que los milagros no eran realmente importantes, que eran una especie de tarjeta de presentación, eso es todo. ¿Ok? Que el milagro representa realmente que hay algo allí de donde todo se manifiesta, ¿ok? Que hay una fuente. ¿Mm? La ceniza en India, esa ceniza sagrada, representa la muerte del ego, ¿mm? O la muerte de algo, ¿mm? O del karma, o de lo que sea. ¿Ok? Porque aquello que con la ceniza es la única cosa que tú no puedes hacer nada con ello después. ¿Mm? Listo. Con cualquier otro elemento sí, ¿ok? Pero la ceniza, listo, se acabó. A veces lo hacía, eh, la gente se curaba de enfermedades o su karma se alivianaba o que en cada caso era diferente, ¿ok? También se dice que en su encarnación anterior, como un santo del norte de la India, de Bombay, de Maharashtra, Shirdi Sai. Shirdi Sai siempre le daba ceniza a la gente. ¿Mm? Era una forma para que sus devotos que estuvieron con él como Shirdi también lo reconocieran como Sai. De hecho, cuando algunos devotos de Shirdi lo fueron a ver, él le contó todo lo que habían vivido cuando él estaba vivo como Shirdi. Las personas dijeron, es imposible que este señor pueda saber todo esto, imposible. ¿No? Ah, cuando le materializaba anillos, casi todos tenían su nombre, su forma estampado. ¿Ok? Sí, él decía, es para que piensen en mí. ¿Mm? Me acuerdo de un señor que le materializó un anillo y le quedaba grande. Entonces decía, Swami, ¿me lo puedes ajustar? Porque todo el tiempo tengo que estar pendiente del anillo que no se me salga. Y me dice, no, porque si no te olvidas de mí. Entonces, o sea, todo eso era para que la gente pensara, claro, en él, pero él representa la fuente, la conciencia, de donde todo surge. ¿Mm? Pues decía que realmente, a mí particularmente no, aunque los vi por miles, las materializaciones, ¿ok? No me llamaban la atención. O sea, si él es lo que él dice que es, entonces, ¿qué le cuesta, pues? ¿No? Cuando era niño y empezó a materializar a sus amigos en el colegio, les materializaba lápices, cuadernos, borradores, caramelos, ¿ok? De la nada. La gente pensaba que él estaba poseído por el demonio, que era una entidad demoníaca. ¿Mm? Luego trataron de hacer creer que todo eso era falso, que los escondía y que siempre sale un tonto por ahí ¿no? A inventar tonterías. Pero sí, vamos a verlo desde este punto de vista. Suponte que yo soy un ignorante de todo tipo, ¿ok? Y cuando yo veo lo que él hace, yo pregunto, ¿y quién es él? Estoy interesado en él. ¿Me sigues? Pero Sí, luego lo escucho hablando y digo, oh, qué interesante lo que él dice, ¿sí? Ahora me interesa no solamente él, sino lo que él dice. Pero lo que él dice es que si yo
hago lo que él dice y yo experimento una beatitud suprema. Entonces ahora me intereso en tener el conocimiento directo de lo que él dice. ¿Me sigues? Sí, Primero en él, en lo que él dice, y luego yo quiero experimentar lo que él dice. ¿No? O como un turista que va a India y pasa por un templo y escucha a los brahmines, Om Bhurva Swaha Tat Saviturvareñam Bargo Devasya Dhimahi Yo Na Prachodaya Churota, y van cantando Vedas y Vedas y Vedas, Trambakam Yamahi Sugandhim Pushtivardhanam Murva, y ahí te quedas tú y de ese ruido dónde viene y entras al templo, ¿no? Sí, ya, listo, eres como ya el anzuelo entró en la boca. ¿Mm? Y entras al templo a ver qué está, qué está pasando. Y de repente, ¿qué están ok. haciendo? ¿No? Un puya. ¿Y qué está diciendo el Señor? Un mantra. ¿Y qué dice el mantra? Bueno, mira, aquí está el libro para que... Ah, mira, ¿estás listo? Sí, ya quedaste atrapado. ¿Mm? Si era su manera de atraer, llamar la atención para a él Por así como fuente. decirlo, por así decirlo. Ah, eh, uno de sus devotos, que fue quien aclaró mis dudas y me ayudó mucho en el camino, el señor Ratanlal, que me explicó la indagación y gracias a eso, pues lo que sea. Él estaba una vez, era muy cercano a él, aunque era de los devotos más viejos que quedaban en la época cuando yo fui, que ya tenía más de 40 años viviendo con él, y alrededor de 15 creo, o 20 ya viviendo en el Aja, después que se retiró del trabajo. X. Todas esas cartas que le entregaban todos los días, las colocaban en unos cajones larguísimos, que todas esas cargas, ¿no? Las ponían ahí, ta, 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 y él las revisaba todas. Y un día le dice, señor Ratanal, escoge una carta. Le dice, esta la escribió un devoto de Australia y en la carta está el mantra Om Sai Ram, escrito tantas veces. Sí, Swami. Escoge otra carta. En esa carta la hizo fulano de tal y dice esto y esto y esto. En otra carta hay dinero. Toma, ese dinero va para los trabajos sociales. Y él le preguntó, "Bobby, pero si tú sabes el contenido de las cartas, ¿para qué las recibes? Dice, para hacerlos felices. ¿Sí? Porque si no... Una de las cosas era que todo lo que prácticamente él hacía era por el otro. Él decía que inclusive el hecho de que él respirara y se alimentara, ¿ok? Y aparentara vivir como un humano como todo, era por el beneficio del otro, ¿ok? La gente que vivió con él decía que comía como un pajarito, prácticamente se ponía un bocado en la comida, en la boca y continuaba. Y eso era como una máquina de trabajar y de ayudar y de dar respuestas y de atender a la gente y era impresionante. Otro día el señor Ratanlal estaba en el cuarto de entrevista con él y antiguamente en esa cultura, cuando el gurú habla, el devoto simplemente se queda callado y lo mira a los ojos, ¿ok? Y escucha atentamente lo que le están diciendo. Y de repente él sintió un peso, ¿ok? Algo que aquí en la pierna derecha, estaba sentado con las piernas cruzadas, sintió como un peso aquí. Cuando miró, estaba su fruta favorita, una manzana de Kashmir. El señor Ratanlal él era pakistaní, ¿ok? Que se tuvo que venir a India después de la partición, etcétera, etcétera. Y esa era su fruta favorita, ¿no? Y él le dice, Baba, ¿cómo llegó la manzana aquí? Nadie entró, nadie la puso ahí y tú no hiciste ningún gesto. Le digo, no, 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 has estado trabajando todo el día. Sí, yo sé que tienes hambre, ¿ok? Así que cómetelo. O sea, que el solo pensamiento, ¿ok? Hace que se materialice. O sea, que el pensamiento se materializa, el pensamiento viene de la conciencia. ¿Me sigues? O sea, que realmente no todo eso es porque la gente necesita, ¿ok? Es más, una prueba. ¿Y cómo sé que tú eres el que tú dices que eres?
¿Mm? Cuando Jesús curó al ciego y el ciego le preguntó, ¿qué hago por ti? ¿Cómo te puedo decir? ¿Qué me vas a hacer? Anda, vete y sé feliz. Pero no le digas a nadie que yo lo hice. Sí, porque eso surge, todo eso surge de una fuente, o sea, no hay nadie realmente que haga nada. No hay nadie que pueda reclamar, yo soy el hacedor de absolutamente nada. Bien sea que lo considere bueno o malo. Yo mismo estaba allí cuando lo vi. Aquí. Yo lo vi salir de la mano. A mí no, no es que salió de que se lo metió debajo de la manga y lo tenía escondido y lo sacó. Y luego lo desapareció. Un muchacho de Guatemala. Me materializó un anillo y luego se lo pidió. Y lo tenía así sostenido en la mano y eso así, uf, el anillo desapareció. Pero de nuevo, a mí realmente eso no, mi foco de atención era él. Y pensar en él era imposible pensar en otra cosa más. Y si yo tenía algo en la cabeza y él aparecía, lo que tenía en la cabeza desaparecía. Es decir, que yo prácticamente nunca hice nada. Desde que yo llegué ahí, yo no practiqué nada. ¿Sí? Con su sola presencia era suficiente. Cuando perdí conciencia del cuerpo en el Ajahn Ramana, yo no hice nada. Cuando yo quise que esa experiencia fuera permanente, entonces sí, el señor Ratanán me explicó cómo, por medio de la indagación. Es decir, que yo me estaba beneficiando de prácticas que nunca hice. O sea, yo tenía que hacer un esfuerzo para pensar en él o para verlo en él o para no. La mente simplemente se quedaba quieta. Y después que él desaparecía, se quedaba quieta un buen rato. Y teníamos la oportunidad de verlo 4 veces al día, por un periodo de 20 40 minutos al día. Entonces, lo veías, la mente se quedaba quieta y en el intervalo entre volverlo a ver, que la mente estaba quieta, puede que ni siquiera se agitara, sino que continuaba. Yo entendí eso fue mucho tiempo después, porque yo realmente adquirí el conocimiento intelectual después del conocimiento directo. Y tampoco me interesaba el intelectual, porque lo que me interesaba era él y esa tranquilidad que experimentaba cuando estaba con él o cuando pensaba en él. Y esa sensación de que cualquier peso que tuvieras en el hombro desaparecía, ¿sí? O al estar con él o al pensar en él. Hasta que te das cuenta que yo soy él. Por lo tanto, no hay yo. ¿Sí? Si yo soy él, realmente solo él es. Él decía también, yo soy Dios, tú también. La única diferencia entre tú y yo es que yo lo sé y tú no. Y cuando él le preguntaban qué era Dios, él decía conciencia. Saber que eres conciencia es alcanzar a Dios.
O sea, saber quién eres realmente. Entonces algunos iban todo el mundo iba por sus razones, sí, dependiendo de su capacidad intelectual, lo que consideraban sus problemas, muchos iban a que les curara enfermedades, muchos iban a que les resolvieran sus problemas, a que le liberaran el karma, muchos iban algunos iban simplemente por iluminación. Yo ni siquiera fui a que iba, yo pensaba que iba a una cosa y terminé con otra. ¿Cuál fue su motivo para ir? Ah, uf. Estaba en un punto de mi vida donde, apágame la vela, María, que ya tengo suficiente, ¿ok? El buscador generalmente llega a ese punto, un punto de disatisfacción con el mundo. Lo material no te satisface ya, no te llena. ¿Mm? Dices, ¿para qué? O sea, si es para esto, ya lo hice todo. Y yo en un corto tiempo también había tenido una vida muy intensa. Y decía, bueno, pero ya qué más. Y aparte de eso, estaba involucrado en un movimiento chamánico espiritista venezolano muy reconocido acá. Y tenía un maestro muy famoso, de los más viejos de acá. Y yo continuaba la misión y toda la historia y tampoco. Y perdí también el interés en eso, en los poderes psíquicos. ¿Ok? Porque decía, bueno, ok, aún así no soy feliz. O sea que nada de esto, ni siquiera los poderes psíquicos, me hacen feliz. ¿Mm? Entonces, si ya, si sácame de aquí, o sea, lo único que había en mente era él, pero no era él todavía como Baba, sino era Jesús. Mi abuelo era devoto de Saibaba, mi hermano mayor era devoto de Saibaba. Eh, en el movimiento donde yo estaba con mi maestro lo reconocían como tal y empecé, tenía conocimiento de él. ¿Sí? Y yo también lo reconocía como tal. Inclusive ellos mismos me dijeron, prepara tus maletas que lo vas a ir a ver. ¿Ok? Yo nunca pensé que iba a ser tan rápido. ¿Ok? A los 2, 3 meses ya estaba yo en India. ¿Mm? Pero yo realmente no quería nada, ni siquiera quería hacer esto, pero se supone que esto es karma. ¿Sí? Y le digo, bueno, si esto es karma, el único que me lo puede quitar es el que me lo puso. Así que sí, yo fui a India pensando que podía negociar mi karma con... Por supuesto, al llegar allá ya yo había pasado por ese proceso que llaman de purificación, que te lleva al punto de desapasionamiento. ¿Ok? Yo no quiero nada, yo lo quiero a él, pero yo pensaba que para alcanzarlo a él había que morir. ¿Sí? O sea, lo único que yo quería de él era, sáqueme de aquí, llévame contigo, no me traigas más para acá. Él quería un boleto de ida nada más. ¿Sí? No de ida y vuelta. Sáqueme de aquí, llévame contigo y no me traigas más para acá. ¿Para qué me trajiste para empezar? ¿Por qué no me dejaste allá donde... Y luego vas entendiendo lo que realmente significa todo eso. Que llegar hasta él es llegar a conocerte a ti mismo. Me pasa que el buscador no puede aceptar eso al principio. Como él está identificado con el cuerpo, cree ser una persona, entonces Dios también es una persona, ¿no? Es lo que se llama el Dios personal. Para uno Jesús, el otro es Buda, el otro es Rama, el otro es Krishna, o lo que sea. O la luz, o como lo quieran llamar. Y hay una distancia entre yo y él. Y hay una distancia entre yo y él, correcto. Y no hay distancia, y no hay ni siquiera un tú, solo...
La distancia es mental y el que siente la distancia también es mental, es un pensamiento. Yo soy César y él está allá arriba o aquí adentro, como lo quieras ver. Entonces uno va, consciente o inconscientemente, entendiéndolo o no, pasando por lo que se llaman las escuelas de conocimiento, la dualista, la no dualista relativa y la no dualista absoluta. ¿Sí? Soy instrumento de él, soy parte de él, yo soy él. ¿Sí? Soy el instrumento, soy el hijo, soy él. ¿Sí? En el hinduismo, con Hanuman, una deidad hindú, que una forma de reflejar este conocimiento y estas tres escuelas. Él decía, cuando me identifico con el cuerpo, creo, siento que soy tu instrumento. Cuando me identifico con la mente, siento que soy parte de ti. Pero cuando miro adentro, me doy cuenta de que yo soy tú. Zoroastra, ¿no? Decía primero, yo vengo de la luz. Después decía, la luz está en mí. Y finalmente dijo, yo soy la luz. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, lo que uno está buscando es realmente lo que uno es. Uno es lo que uno está buscando. ¿Sí? Pero todo te lleva al mismo principio. Ese yo que está buscando tiene que desaparecer en lo que está buscando. Entonces, yo desaparezco como el buscador y me doy cuenta de que yo soy lo que estoy buscando. ¿Satisfecho con la respuesta? Sí, muy satisfecha. Eh, bueno, me quedé pensando en el ejemplo de si tú me enseñaras la luna y yo me quedo viendo tu dedo y no miro la luna. Correcto. Eso se llama confundir la luna con el dedo que la señala. Sí, muchísimas gracias. A la orden. Muy claro. Te amo. Gracias. Hola, Max, ¿cómo estás? Hola. Se me había olvidado que había subido la mano. Eh, Muchas gracias por todo lo que me has compartido. Y bueno, yo quiero usar muchas preguntas, ¿no? Mm. Una, ¿Te, una pregunta, Max. te podrías acercar más al micrófono o algo? Porque hay como un eco y no se oye bien. Ah, ya sé. Ya. ¿Se escucha mejor? Sí. Ah, es que traía las manos libres. Como que también mi chico traía el otro. Ah, ok. Estaba escuchando. Este, se puede usar como tipo, como autoindagación. Creo que es la práctica neti neti, en la que se niega a ser el cuerpo y ser las sensaciones, o, o solamente ocasionalmente. Eso no es indagación. Ujú. Eso se llama aproximarse por el mecanismo negativo o de negación. Ok, No soy esto, 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 no soy esto. El que dice no soy esto, tampoco soy esto. ok. Habiendo negado todo eso, lo que queda como residuo es lo que yo soy. Es que se lo comento porque, perdón, Ajá. ¿Me lo- se lo comento porque mm, hay ocasiones en las que lo he usado, sobre todo en momentos
de que aunque hago la autoindagación, si me llego como a, si surge algo y si me llego a identificar mucho con alguna situación, le repito, no soy el cuerpo, no soy estos pensamientos, esta situación, y luego cuando ya llego a decir que no soy nada de eso, me digo que ya no queda nada. Entonces, ya como que me quedo tranquila. Sí, pero queda el yo para que no queda nada. Mm, ok, Y ese yo desaparece cuando busca su lugar de origen, de dónde surgió. ok. Cuando estás pensando en eso, no piensas en lo otro, ¿verdad? Mm. Ese es el pensamiento negativo o el pensamiento por negación, aproximarse a esto, a este tema por medio de la negación. El otro es por la afirmación. Yo soy el ser, yo soy el ser, yo soy el ser, yo soy el ser. Mm, ¿Mm? La indagación es ese yo que dice que es esto o que no es lo otro, ¿de dónde surgió? ok. Porque finalmente si sigo, o sea, Ahora, y sientes que necesitas algo para calmar a la mente y después que la mente esté calmada puedas indagar, pues muy bien. es lo que llego a hacer. Como que es, mm, me identifico mucho con, con algo de repente, eh, y me ha ayudado, ¿no? Esta parte de negarlo. Ya después como que me calmo y sí continúo eh, eh, teniendo la, ¿cómo se dice? La atención en mí. Correcto. ¿Mi quién? ¿De dónde surge ese mí? ¿De dónde surge ese yo? Si la Muchas mente, gracias. si la mente es el pensamiento yo, la indagación es buscar el origen del pensamiento, de la mente, es decir, del pensamiento yo. Hace un par de días lo soñé. Mm. Este, mi papá iba manejando una camioneta. Yo iba en la camioneta con mi papá. Me llevaba de un lugar a otro y no podía atravesar un lugar por conflictos políticos del lugar. Oh, Me acuerdo que subió una calle empedrada y me dijo, hasta aquí hasta aquí puedo dejarte, no puedo ir más allá. Y que a donde me llevaba era una casa muy grande, era un refugio, pero usted estaba ahí, era su casa. Y me dijo, hasta aquí te puedo dejar. Y me quedo yo ahí y usted estaba, pues había muchas personas, me acuerdo que era un refugio. Y que mi esposo ya estaba ahí, me acuerdo que le dijo a mi esposo, te toca traer 10 galones de agua, o algo así le dijo. Y yo sé que es mente, maestro, pero lo agradezco en ambos sentidos. Mi papá murió hace 6 años y pues muchas veces usted me lo recuerda. Este, y pues bueno, eso era todo, nomás se lo quería contar. Muchas gracias. sí, externamente el gurú físico es el refugio. Internamente la conciencia es el refugio. El sueño no es otra cosa que un recordatorio de este conocimiento. ¿No? El gurú te lleva al refugio, así que a tu propia fuente, a tu propia conciencia, a tu propia realidad. ¿No? Mientras uno esté allí, todo está bien, porque todavía uno cree que es el que está allí. ¿No? Cuando se sabe que uno es el allí mismo,
Entonces todo eso ya no sucede más. Entonces la conciencia utiliza a esto como excusa. ¿Sí? Muchas gracias por ser esa excusa. Ok. Amo mucho. Muchas gracias, A maestro. la orden. A la orden.
Ok, nos vemos entonces a la noche o el miércoles. Ujú.